Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colombia Crece. Hoy vamos a hablar sobre multiplicación y división de fracciones. Si les parece, comencemos con unos ejemplos. La multiplicación es muy fácil, se los prometo. Entonces, pongamos un ejemplo. Listo, entonces, nuestro primer ejemplo es 1/2 por 1/2. La forma de hacerlo es muy sencillo. Lo primero es que sabemos que la respuesta nos va a dar una fracción, entonces pongamos de una vez la lineecita de la fracción. Y luego para hacer la multiplicación simplemente multiplico arriba, 1 por 1 me da 1. Y multiplico abajo, 2 por 2 me da 4. Ese número lo pongo abajo. ¿Vieron lo fácil que es? Simplemente multiplico los números de arriba y los pongo arriba, o sea, en el numerador. Y multiplico los números de abajo y los pongo abajo, o sea, en el denominador. Y listo, así de sencillo es. Ahora, ¿cómo puedo ver la multiplicación en la vida real? ¿O cómo puedo ver este ejemplo en la vida real? Voy a dibujar. Supongamos que esto es una pizza pepperoni. Y entonces lo que nos dice la primera fracción es que tomemos 1/2, ¿cierto? O sea, una mitad. Entonces voy a partir la pizza por la mitad. Y lo que me dice la primera fracción es que tome uno de esos dos pedazos en que la dividí. Entonces supongamos que yo me quedo con el lado derecho. Listo. Aquí vamos con este primer 1/2. Luego cuando lo multiplico otra vez por 1/2, significa como volverle a aplicar la operación. Entonces tengo voy a dibujarlo acá separado, ¿listo? ¿Qué es lo que tengo inicialmente? Tengo inicialmente 1/2. Entonces, si inicialmente tengo 1/2 y le tengo que aplicar otra vez este 1/2, pues entonces cojo el nuevo objeto y voy a aplicarle otra vez, partirlo en dos pedazos y coger solamente uno, porque recuerden que eso son las fracciones. El denominador me indica en cuántas partes lo parto y el de arriba me dice con cuántas de esas partes me quedo. Entonces, si a esta mitad, que es la que tenemos inicialmente, le aplico esto, es decir, la divido en dos pedazos y me quedo solo con uno, entonces cojo esto, lo parto por la mitad y me quedo solamente con un pedazo, digamos con este pedazo. Entonces ahí ya estoy aplicando lo que me dice el problema. Y si lo hubiera en esta, que era la inicial, pues fíjense que si parto esta otra vez por la mitad y cojo solamente un pedazo, sería este mismo pedazo. Sería como coger esta y dividirla en 1, 2, 3, 4 pedazos y tomar solamente uno. O sea que el resultado es 1/4. Eso fue lo que nos dio. Otra vez, ¿por qué 1/4? Porque sería como haber cogido nuestro objeto principal, dividirlo en 4, 1, 2, 3, 4, y tomar solamente un pedazo, 1. ¿Listo? Pero todo esto no lo tienen que tener tanto en cuenta, simplemente como una explicación de esto en la vida real, cómo se vería, pero lo importante de este video es que aprendamos a multiplicar. Entonces, veamos un ejemplo más de multiplicación, ¿les parece? Entonces, este nuevo ejemplo me dice 3/8 por 7/5, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el resultado nos va a dar una fracción y que para el resultado simplemente cojo los números de arriba y los multiplico, 3 por 7, y ese resultado pues lo pongo arriba, 21. Y 8 por 5, que son los que están abajo, también los multiplico y pongo el resultado abajo, o sea, en el denominador. 8 por 5 da 40. Entonces, 3/8 por 7/5 da 21/40 o 21/40. ¿Listo? ¿Ya nos quedó muy lista la multiplicación? No, yo creo que hagamos un ejercicio más. Entonces, acá tenemos nuestro tercer ejercicio. Sabemos que el resultado nos va a dar una fracción y que para multiplicar simplemente tomo los números de arriba, los multiplico y el resultado lo pongo arriba. Y también tomo los números de abajo, los multiplico y el resultado lo pongo abajo, ¿cierto? Ahora estos números están súper grandes, yo no sé cuál es la respuesta. Puedo hacerlo acá o puedo usar la calculadora. Yo les recomiendo que utilicemos la calculadora. Es 8640. Entonces eso lo pongo arriba, 8640. Y abajo en el denominador voy a poner 87 por 9. 87 por 9 es 783. Entonces, 540 sobre 87 multiplicado por 16 sobre 9 da 8640 sobre 783, un número muy grande.
Y bueno, por el video anterior ustedes saben que esto podría simplificarse. Así que en sus ejercicios recuerden siempre simplificar. Si tienen cualquier duda, vuelvan a ver el video anterior. Entonces, ya que aprendimos multiplicación, voy a enseñarles un concepto muy importante que nos puede servir tanto para multiplicación como para división, que es lo que viene a continuación. A este concepto se le conoce como recíproco. Entonces, ¿qué es el recíproco? Supongamos que yo tengo una fracción cualquiera, digamos tengo 7 octavos. El recíproco de 7 octavos es como escribir esta misma fracción, pero al revés, ¿cierto? Entonces, fíjense que si tengo 7 octavos, el recíproco es 8 séptimos, o sea que estoy como invirtiendo los números, digamos que está en el numerador y el denominador. Entonces, lo que estaba en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Entonces, este concepto es muy sencillo. El recíproco es como invertir numerador y denominador. ¿Listo? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Pues miremos un ejemplo con multiplicación. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? 4 sobre 13 multiplicado por su recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque fíjense que cambié los números de orden. Pasó de estar así a estar así. 4 sobre 13 a ser 13 sobre 4. Entonces, acá tengo una multiplicación entre recíprocos. 4 sobre 13 por su recíproco. Entonces, ¿cómo multiplicamos? Bueno, ustedes ya saben, ponemos una línea porque sabemos que nos va a dar la respuesta una fracción. Multiplicamos los numeradores y ponemos el resultado en el numerador. Entonces, 4 por 13 da 52. Y multiplicamos los denominadores y ponemos su resultado en el denominador. 13 por 4, pues también da 52. Y ahora recordemos que en nuestros primeros videos habíamos visto que cuando cogemos un número y lo dividimos por sí mismo, eso nos va a dar igual a 1 siempre. Otra vez, recordemos, siempre que tenemos un número dividido por sí mismo, el resultado da 1. Entonces, podemos decir que siempre que tengamos una fracción y la estemos multiplicando por su recíproco, vamos a tener como resultado 1. Entonces, escribamos eso. Entonces, siempre que tengamos una fracción y la multipliquemos por su recíproco, el resultado será 1. Y listo, ya que entendemos súper bien la multiplicación, vamos con división. Para división lo primero que tenemos que saber es, bueno, cómo escribirlo. Entonces, para eso vamos a comenzar, como siempre, con un ejemplo. Entonces, la forma, digamos, más común en la que podemos ver la división de fracciones es así. Por ejemplo, tengo 3 séptimos dividido 5 cuartos. Sin embargo, hay otra forma de escribirlo que sería 3 séptimos, ¿cierto? Que es este numerito, 3 séptimos, dividido 5 cuartos. ¿Sí ven? Entonces puedo escribirlo de esta manera o puedo escribirlo de esta manera. Ahora, esto puede parecer súper confuso porque es como muchas fracciones, pero a mí me parece la forma más fácil para hacer división porque hay un truco que se llama la orejita. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, la orejita es para saber ya el resultado de esta división. Lo que hace la orejita es, hay una parte grande, ¿cierto? Que coge los números extremos, en este caso el 3 y el 4, ¿cierto? Y hay otra parte más pequeñita en la oreja que es la que coge los números que están más pegaditos, entonces el 7 y el 5. Y nos queda una oreja, ¿cierto? Entonces, para solucionar la división, en realidad lo que tengo que hacer es como una multiplicación utilizando el método de la orejita. Entonces, sabemos que la respuesta nos va a dar una fracción, por eso voy a poner una línea. Y entonces voy a coger la parte de arriba, este resultado de la parte más afuera de la oreja, lo voy a poner en el numerador. Entonces, 3 por 4 da 12. Eso lo pongo en el numerador. Fíjense que cogí este número y este número como los dos extremos que me muestra la oreja. Los multipliqué, 3 por 4 da 12, eso lo pongo en la parte de arriba. Y para el denominador, cojo la parte interna de la oreja, 7 por 5.
7 por 5 me da 35, entonces eso lo pongo en el denominador. ¿Listo? Entonces ya vimos que una forma de dividir es hacerlo con la orejita. Sin embargo, hay otra forma de dividir que es con el recíproco, que es el número que les acabo de enseñar. Entonces vamos a intentar hacerlo por el recíproco y ustedes escogen cuál les parece más sencillo para que ustedes lo puedan aplicar en sus ejercicios. Entonces vamos a aplicar la forma de recíproco con el mismo ejercicio para que veamos que el resultado nos va a dar exactamente el mismo. Entonces, si tenemos 3 séptimos dividido 5 cuartos, lo que debemos hacer es dejar el primer número quieto siempre. Entonces pongo 3 séptimos, lo dejo exactamente igual, ¿cierto? Pero el segundo número lo pongo como su recíproco. O sea, no pongo 5 cuartos, sino al contrario, 4 quintos. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar multiplicación, no división. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos el recíproco, lo que hacemos es que vamos a multiplicar. Estamos convirtiendo esta operación que es de división en una de multiplicación que ya sabemos cómo se hace. Entonces, en multiplicación ya sabemos que cogemos 3 por 4, los dos números de arriba, y los ponemos como resultado también en la parte de arriba, o sea, el numerador. 3 por 4, 12. Y los dos números del denominador también los multiplicamos y los ponemos en el denominador del resultado. 7 por 5, 35. Y fíjense que la respuesta nos da lo mismo. 12 sobre 35 nos dio con este método y 12 sobre 35 nos dio con este método. Entonces, recordemos que para hacer este método tengo que hacer la orejita. Entonces pongo el primer número en la parte de arriba y el segundo número en la parte de abajo. Y hago como una orejita en donde el numerador es el resultado de multiplicar los extremos. Entonces 3 por 4 me da 12. Y el denominador es el resultado de multiplicar la parte interna de la oreja, ¿cierto? Los números que están acá más cerquita al centro. 7 por 5, 35. Y el método del recíproco lo que me dice es, si tengo un número dividido por otro, voy a dejar el primero siempre quieto, al segundo lo voy a poner más bien el recíproco, o sea, a 5 sobre 4 le pongo 4 sobre 5, y ahora lo que voy a hacer es que convierto la división en una multiplicación, y la multiplicación ya sabemos cómo se desarrolla. Miremos un último ejemplo para que entiendan muy bien estas dos formas y terminamos este video. Listo, entonces para terminar este video vamos a hacer el ejemplo 11 octavos dividido 7 medios. Listo, fíjense que lo copié 2 veces para hacer los 2 procedimientos que les enseñé. Después por nuestro grupo nos pueden contar cuál les parece más fácil y con eso seguimos hablando solamente del método que les pareció más fácil. ¿Listo? Entonces, el primer método es la orejita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cojo el primer número, 11 octavos, y lo divido por el segundo número, 7 medios, ¿cierto? Entonces, 11 octavos dividido, esta es otra forma de decir dividido, 7 medios, ¿listo? Y aplico la orejita. Sé que el resultado me va a dar una fracción, entonces lo pongo de una vez. ¿Y qué es lo que me dice la orejita? Bueno, voy a coger los extremos y los voy a multiplicar entre ellos. Y eso lo voy a poner en el numerador. 11 por 2 me da 22. Y en el denominador voy a coger los números que están más cerca del centro y los voy a multiplicar entre ellos. Fíjense que la división al final siempre se convierte en una multiplicación, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar estos dos numeritos, 8 por 7, 56. Entonces el resultado es 22 sobre 56. Recuerden que los resultados siempre debemos simplificarlos, entonces en sus ejercicios verifiquen si se puede simplificar o no. Ahora, acá vamos a aplicar el método del recíproco. Recuerden que el primer numerito siempre se queda quieto, siempre, siempre, siempre este se queda quietico. Entonces sería 11 octavos. ¿Listo? Recuerden que con el recíproco la división se va a convertir en una multiplicación. Y el segundo número vamos a ponerlo como recíproco, es decir, ya no tenemos 7 sobre 2, sino 2 sobre 7. ¿Listo? Entonces,
11 octavos dividido 7 medios es lo mismo que decir 11 octavos por 2 séptimos. ¿Por qué? Porque es una propiedad. Entonces ya podemos resolver esto de la forma que sabemos resolver multiplicaciones. Sabemos que esto nos va a dar una fracción y sabemos que para la multiplicación multiplicamos los numeradores, 11 por 2, 22, el resultado lo ponemos en el numerador, y también multiplicamos los denominadores y ponemos el resultado en el denominador, 8 por 7, 56. Y listo, me dio exactamente lo mismo, 22 sobre 56 por el método del recíproco y 22 sobre 56 por el método de la orejita. Recuerden hacer sus ejercicios y nos escriben cualquier duda que tengan. Chao, hasta la próxima.